Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar desde Entorno Veracruz nuevamente con ustedes en esta emisión con el gusto y el agrado de recibir a Mónica Mendoza, académica, consultora, activista, mujer de lucha, de esfuerzo, con una responsabilidad social que ha asumido respecto de demandas de género y más allá de esto. Desde el Hotel Plaza San José, desde la Pastelería La Toga, a quien agradecemos siempre la hospitalidad. Mónica, un gusto tenerte con nosotros, con Entorno Veracruz. A nombre de Carlos Villalobos, nuestro director y productor, un gusto tenerte aquí para platicar, obviamente, de los temas que tienen que ver con una jornada que se ve dentro de unos días, el 8 de marzo, con muchísima posibilidades de marcar un hito por las condiciones en las cuales se está dando la movilización, la denuncia, la exigencia de las mujeres. Y además, para platicar de la red... Está largote el nombre. Es la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en todo capítulo Veracruz, donde tú eres una de las convocantes fundamentales en la integración de este grupo en nuestra entidad. Háblanos de esto y después le entramos a lo que viene el 8 de marzo, que me llama mucho la atención porque yo me he declarado desde muy niño un feminista, un hombre comprometido con las causas, tengo una hija. Creo que es necesario dar la cara desde la solidaridad con las mujeres y obviamente creo que una de las referentes de estas luchas en Veracruz eres tú. Háblanos de esto. Te agradezco muchísimo la invitación en primer lugar, a ti, a Carlos, a la producción, les aprecio enormemente el gesto. Es muy importante que en todos los espacios mediáticos y en los que se genera opinión como en este, se aborden los temas de igualdad, de paridad, de respeto a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, bueno, pues en primer lugar agradecerles, celebrar que además me invitas cafecito y pastelito de la toga. Coatepecano. Cafecito coatepecano, que qué mejor, y pastelito de la toga, que bueno, y además en este lugar hermoso que nos cobija hoy, en donde tenemos nuestro encuentro. Gracias en verdad por la invitación. Y bueno, pues sí, platicarte. Mira, es una historia larga. Yo tengo más de 20 años de militancia activa en el feminismo, tiempo en el que he participado en el proceso de conformación de redes, de organizaciones, de movimientos feministas de muy diversa índole, porque realmente creo que el feminismo se vive en colectivo, se vive y se hace en colectivo. Claro, hace 20 años, pues éramos, y además yo en el puerto de Veracruz, pues éramos 5 o 6, no más, y esas 5 o 6 hacíamos la revolución entera, ¿no? Y 5 o 6 en las marchas, y 5 o 6 en los plantones, y 5 o 6 en las ruedas incluso de prensa. Mal vistas, supongo. Totalmente mal vistas. Además, la sociedad porteña, que es mi hogar segundo por acogida, es una sociedad muy conservadora y tal. En Jalapa siempre ha habido un movimiento feminista mucho más activo, mucho más boyante, integrado por una pluralidad de personas más numerosa, en fin, ¿no? Es diferente. Pero insisto mucho en comentarte esto porque el constituir grupos pues es parte de la esencia viva del movimiento, y lo que nos da cuenta pues es eso, ¿no? De que las mujeres nos estamos organizando, ¿para qué? Para defender nuestros derechos, y lo hemos hecho siempre, a veces con menos éxito que frente a escenarios muy grotescos, sí, vaya, de violencia, de cerrazones al avance de las mujeres en todas sus ámbitos. Todas sus manifestaciones. Sí. No hay, es como si pusiéramos las piezas del dominó en forma vertical. Se cae una y entonces esa obliga a que todas las demás se caigan. Así es la falta de derechos en contra de las mujeres. O sea, no afecta solo a un ámbito de la vida de nosotras, ¿no? Sino si hay violencia física, entonces sin duda alguna a lo mejor está relacionado con la pobreza, entonces a lo mejor está relacionado con problemas de carácter psicológico, entonces está relacionado con la falta de perspectiva de género en las instituciones públicas, en fin, están correlacionados. Por eso nosotras decimos que es estructural. O sea, es complejo. Y ante esa problemática, ¿qué queda? Pues organizarnos y todo. Pero sí, las organizaciones han cambiado mucho en estas 2 décadas, pero muy radicalmente, ¿eh? O sea, todavía hace, y lo debes de haber vivido tú también en tu ámbito profesional y de intereses. Hace 2 décadas,
pues todavía era menester constituirnos formalmente ante un notario para tener el nombre de asociación civil y esto. No, hoy la cosa es unirnos. Lo difícil y lo complejo es unirnos. La forma puede ser de muchas maneras, ¿no? Puede ser como colectivas, que así las morras, las chicas más jóvenes le denominan a sus organizaciones ahora. Puede ser con organizaciones, puede ser formalmente constituidas o como movimientos, o en esta otra forma de organización que es la que nos convoca en este momento, que es como redes. ¿Qué es una red? Y eso me lo han preguntado mucho. ¿Quién es la presidenta de la red? No hay presidenta. En una red todas somos iguales. En una red somos mujeres que unimos nuestras fuerzas, la que cada una tiene en nuestros puntos de coincidencia, pero también con nuestras diferencias, y articulamos un esfuerzo conjunto. Entonces aquí somos mujeres plurales, mujeres de la vida pública. ¿Solo del ámbito político? No, mujeres del ámbito político activo, mujeres del ámbito político no activo, mujeres del ámbito empresarial que tienen un rol bien importante que desempeñar. Hay en el capítulo Veracruz varias mujeres de la vida empresarial que son muy notables, como todas desde luego, y donde también hay que empujar fuertemente para incluir, y mujeres del ámbito académico y del activismo. Una estructura horizontal. Totalmente. Una estructura horizontal que sin duda viene, en el caso de este capítulo Veracruz, a plantearse verdaderamente un reto respecto de lo que está sucediendo en la violencia contra las mujeres, en la discusión de esta condición de la paridad necesaria en la vida política, en la vida pública. El desconocimiento de algunos sectores, o más bien la visión todavía patriarcal dominante que tienen, genera estos desaciertos o estos desencuentros con las mujeres. No sé si son las palabras más suaves, debe de haber otras mucho más fuertes para señalar lo que está. Misoginia vil. Pero a lo que quería yo encaminar era a esta discusión que incluso se ha planteado desde la voz presidencial respecto a aquel, sin decirlo tajantemente, no se asume como feminista y se fuga con el rollito de que yo soy humanista. Y además ha establecido incluso un ataque a la decisión de muchas mujeres de plantearse una discusión abiertamente a lo que está sucediendo en el país, al decir que son de estos nuevos derechos forjados en el neoliberalismo o sea, incluso descalificando la lucha de las mujeres con este discurso que a mí me parece demasiado provocador, también nuevamente para ser suave. ¿Qué te parece esto? Porque viene desde de la voz más poderosa del país en este momento. No es nuevo, y te lo digo con toda honestidad. Digo, yo no comulgo, no disiento completamente, decía Ruth Bader Ginsburg, I dissent, ¿no? Bueno, así igualito yo disiento totalmente. Pero para no entrar en polémicas, decirte que en realidad tampoco difiere mucho de la postura que han asumido otros actores en otras épocas. La diferencia estriba en que ellos no eran de izquierda, y lo que esto revela pues es que él tampoco. El feminismo yace en la izquierda, está anclado en esa corriente ideológica, y de ahí es de donde proviene. Pero quiero decirles algo a nuestro auditorio que nos hace favor de seguirnos. El feminismo es el único movimiento social y político que tiene 300 años vivo y sigue vigente. Y en este momento es la única oposición real que hay en este país y en el mundo. ¿Frente a quiénes? Frente a un presidente de un país, ¿no? Frente al orden social impuesto. Quien lo represente. Y entonces eso es algo que hay que entender. Es muy válido que las personas tengan preferencia política por uno u otro actor, y es su derecho, y también quienes disentimos debemos respetarlo. Lo que debemos entender es que tenemos que colocarnos en la posición de exigirle a todos, amigos y enemigos, coincidentes o contrarios, el cumplimiento cabal de lo que es ley, y lo que es ley es ley. Me obliga, en el sentido de la plática, a preguntarte, de esas voces de la izquierda que tradicionalmente se gestaba la lucha del feminismo, muchas de ellas están perfectamente calladas, Mónica.
¿Qué pasará con ellas? ¿Cuál es la apreciación desde, yo supongo, las reuniones que deben de haber tenido ustedes con esas feministas que ahora le hacen, para decirlo coloquialmente, el caldo gordo a este abandono, a esta confronta desde el poder? ¿Cómo lo miras tú esto? Porque se ha dicho mucho, oye, las feministas que pertenecen a Morena, para hablar claro, porque es el grupo en el poder, están silenciadas, están calladas. ¿Qué pasa? Mira, es una pregunta interesantísima y súper necesaria de plantearse. Y yo te contestaría en dos sentidos. Por un lado, desde el sentido del enojo y de la indignación de las colegas que eligen que su ideología sea más grande que su feminismo, que su fanatismo sea más grande que su feminismo. Y entonces, pues sí, desde luego viene el enojo, la frustración y la separación, por lo menos en los caminos. Nos volveremos a encontrar en algún momento del camino, pero no podemos avalar lo que avalan, porque entonces resulta que ahora vemos que no era protestar contra el orden social impuesto, era protestar contra un partido político. Y ahora que gobierna otro, pues entonces es aplaudir o callar. Y eso genera mucha indignación y eso genera mucha molestia. Y mucha necesidad de reagruparnos, porque ese feminismo que había venido siendo articulado desde los movimientos sociales de los años 60 y 70, que confluye en este punto, pues es mucho del feminismo que avala lo que hoy está sucediendo y no puede ser. No puede ser. No podemos dejar de mirar que hay un retroceso y que quien gobierna hoy no es diferente a quien gobernaba antes y mucho menos lo está haciendo con el mismo discurso, por lo menos dijo que era diferente. Pero por otro lado también te quiero decir algo y te habla la mujer que ha transitado durante muchos años en la función pública. Tú sabes que yo he trabajado en gobierno, en todos los gobiernos, en todos los poderes, en todas las administraciones. Y he vivido como nunca antes, lo dije en un video que difundí yo misma, violencia política, acoso, hostigamiento, presión y despido. Y despido. Y entiendo que para muchas mujeres, en una situación también eso revela nuestra vulnerabilidad, de ser las mantenedoras del hogar, pues no está tan fácil levantar la voz cuando tienes encima la daga de tu empleador, porque enfrentarse al desempleo en este momento es muy duro. Y eso es algo que también debemos entender y también debemos de tener claro que ahí también hay muchas violencias que obligan a guardar silencio, que cooptan las disidencias para mantener un supuesto alineamiento que no es más que represión. Y entonces allí también las compañeras merecen nuestro respeto y nuestra comprensión sorora. El feminismo es como una planta, como estas plantas que están acá, ¿no? Como el ecologismo, en fin, como cualquier otra postura ideológica. Surge de la rebeldía y entonces muchas veces surge cuando somos jóvenes. Pero en la medida en la que va madurando, pues esa persona que era joven se va haciendo adulta y requiere cambiar las aulas a los centros de desarrollo de labores, de empleo, perdón. Y no es lo mismo hacer la protesta siendo estudiante y en la vía pública que teniendo un empleador del cual depende tu manutención personal y familiar. Entonces, muchas veces, muchas de las activistas critican o nos critican a las mujeres que nos hemos incorporado al trabajo en las administraciones públicas y nos dicen, no, tú ya... Te vendiste. Te tocó el diablo, Ajá. ¿no? Te besó el diablo, te vendiste, ya estás en el dark side. Sí. No, a ver, es un proceso natural de evolución, incluso de vida. El tema es que cuando ya estás allí, a veces la lucha se tiene que trasladar a otros ámbitos. Y quizá es un poco menos estridente, pero le toca desempeñar la resistencia de otras maneras. Yo, por ejemplo, te puedo decir, ¿no? Con todas las restricciones, con todas las limitaciones, con todos los
todas las violencias institucionales que viví, yo creo que fui de las personas que más capacitó funcionariado público de la administración pública estatal en todo este último periodo en el que trabajé como servidora pública. Entonces, ¿cómo das la batalla? Pues como puedes, ¿no? Sí, claro. Como puedes. Son verdaderos retos, diarios, cotidianos, permanentes, ¿no? Entonces, hay compañeras que a lo mejor efectivamente no están en la calle lanzando la protesta porque no pueden hacerlo, porque de ello depende su trabajo y la manutención de su familia y de ellas mismas, pero dan la batalla de otra forma y eso es bien respetable. O sea, hay un verdadero debate de cómo se manifiestan estas condiciones de protesta, de rebeldía, de lucha, de esfuerzo de las mujeres en una situación tan compleja. El feminismo como está estamos, vivo y se hace eso de múltiples maneras. Y vamos a hacer un corte, querida Mónica, pero te dejo más o menos el planteamiento de la siguiente pregunta. Los gobiernos, al menos los que ahora tenemos en Veracruz y a nivel federal, hablan de que son gobiernos incluyentes, paritarios. Nos pusieron el año pasado incluso unas bambalinas en Palacio de Gobierno hablando de que pues allí el 8 de marzo precisamente. Blindaron el palacio y dijeron nosotros somos de avanzada y esto y tal. Pero el problema es si realmente quienes están en este ejercicio de la administración pública como funcionarias se conciben en el feminismo, porque tal vez lo que están haciendo, no lo quiero asegurar, ni lo puedo decir de manera puntual de alguien en lo particular, pero reproducen el esquema patriarcal incluso con una violencia mayor. Te la dejo ahí para ver cómo al regreso nos contestas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alesa Marx. Acompáñenme el día de hoy a disfrutar de unos ricos helados artesanales, heladería Flor de Luna. Vamos. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Alexa? ¿Qué te servimos hoy? ¿Lo de siempre? Pues yo creo que hoy recomiéndame otro saborcito. Otros sabores. Fíjate que hoy tenemos como especialidad de la casa, tenemos el de fresas con crema, helado de higo, beso de ángel y chocomenta. Y bueno, de los tradicionales, café, Oreo y nieves de mango, limón y piña. También tenemos el de mantecado, que es la receta vieja cotepecana de este lado, ¿sí? ¿No? Pero tú dime, puedes probar todos los helados, si quieres, el que tú me digas para que lo pruebes. Ok, a ver, hoy vamos a probar, yo creo que el de fresa. A ver, Vamos a probar. vamos a pedirle a Adriana que te dé la prueba del de fresa. Todas las pruebas, pues, son gratis y puedes probar todos los helados. ¿Manejas alguna promoción ahorita? Sí, fíjate que para este mes de febrero tenemos, Muchas gracias. puedes venir y te vamos a servir en un vasito, te vamos a servir todo el helado que tú quieras, te vamos a dar un cono para que lo vayas disfrutando y te acabas uno el sabor, te damos otro sabor y otro sabor, todos los sabores que quieras probar por 50 pesos. Oh, está muy Y bien. si vienes con tu novio, con tu pareja, con tu hermana, con tu amiga, va a ser de 40 pesos por persona. También perfecto. todo el helado que quieran comer. Ok, está delicioso, la verdad, Sí, está muy rico. sí, pues. Pues yo creo que me vas a dar ahora el de fresa y me podrás combinar. Claro, te puedo dar, el de fresa se lleva muy bien con el de chocolate o con el de galleta Oreo. También, el que tú me digas, son dos sabores. Yo creo que el de chocolate, vamos a probar Ok, esa cómo no, combinación. le servimos un heladito de... Por favor. ¿En cuándo, por favor? Platícame cómo haces tus helados. Bueno, fíjate que pues nuestros helados son artesanales, nosotros los fabricamos, yo digo que más que artesanales son caseros, los hacemos en casa, nuestras recetas son originales, nuestra especialidad son los helados a base de crema y las únicas mieles que hacemos es mango, limón y piña para hacer este helado que nosotros le llamamos periquita, que es los 3 sabores con chamoy y gomitas. Es un helado muy refrescante para estos días de mucho calor. Sí, es excelente, perfecto, ¿no? sí. Y bueno, Picantito, ¿no? picantito. Y lo hacemos a tu gusto, Tú nos dices más chamoy, más chilito, más... Es al gusto del cliente. Al cliente lo que pida. Al cliente lo que pida. Vamos a probarlo, ¿verdad?
¿Cómo ves? ¿Te parece? Sí, está muy rico. Pues ojalá nos recomiendes ahí. Sí, claro. Pues amigos, no olviden visitar la heladería Flor de Luna en Coatepec, Veracruz, ubicado en Degollado número 3. Los esperamos. Bueno, ya estamos de regreso. Mónica, ahí está la pregunta, una pregunta que me preocupa evidentemente porque el problema tiene que plantearse sobre la lógica de que la visión patriarcal no solamente está circunscrita a los hombres, no, claro, sino es una condición que va mucho más allá de eso. Decían las mujeres feministas de los años 60 como un lema en las protestas que encabezaban, decían, cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Y es absolutamente cierto y lo vemos, ¿no? Incluso en mi intervención en el acto de instalación del capítulo Veracruz, yo hablé de la misoginia con faldas, que hay y la hay mucha. Y no quiere decir que sea una misoginia diferente, es la misma. Es la misma, de hecho, en un par de meses, uno a más tardar, espero, y si no 2, estaré presentando un segundo libro que he escrito de la mano de una conocidísima consultora política, Edurne Ochoa, y de una mujer política como Jessica Ortega, y entre las tres lo titulamos La feminización de la política, porque de lo que hablamos es de eso. Decir, a ver, bueno, ya llegamos, ¿no? Ya hay mujeres con poder, ya como quiere, haya sido como haya sido, hay mujeres gobernadoras, hay mujeres senadoras, hay mujeres diputadas, y ¿quiénes realmente de ellas están abriéndole la puerta a los derechos humanos de las mujeres y quienes están reproduciendo la única visión de poder que conocen, que es la visión patriarcal? Y lamentablemente en los hechos, ustedes y nosotros, pues mucho de lo que vemos es eso, ¿no? Pues ahí es que la pregunta Mucho tiene de que lo que ver, vemos trae es eso. cola, Claro. Moni, por el asunto de cómo es que se procesaron algunos de los eventos más discutidos en los últimos 3 años. Pongo el ejemplo de 2, el de la candidatura de un personaje como Salgado Macedonio en Guerrero, donde esa vieja militancia feminista de la izquierda guardó silencio en la mayoría de los casos. Bueno, defendido desde la mañanera y desde el poder político central a costa de lo que fuera, aún que fueran las mujeres, ¿no? Esa parte y la otra, el último, la candidatura a embajador del señor historiador, que resultó que también nuevamente ese sector de mujeres, se supone, feministas, comprometidas, guardó silencio. Sí, es muy difícil. Es muy complicado, ¿no?, que se den este tipo de manifestaciones cuando decimos que no va a haber cuarta transformación, como es el argot del discurso oficial, sin mujeres. Y miramos que siguen habiendo silencio frente a hechos como este, se guardan incluso posiciones de mucho recato frente a la dolencia de la violencia que vivimos contra las mujeres. El año pasado lo cerramos con más de 10 mujeres asesinadas por día, o sea, y no pasa nada, no se construyen realmente políticas públicas serias, poderosas. En Veracruz 3 años sin titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Con presupuestos a la baja en la atención de las mujeres. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Qué hacer frente a eso? Es gravísimo. Es gravísimo y sí quiero solo puntualizar una cosa. Es muy grave lo que está pasando hoy en el gobierno, pero es muy grave lo que está pasando en general con todos los partidos políticos. Y solo te quiero comentar algunas cosas. Por ejemplo, yo en mi trabajo académico hago puntual seguimiento de las violencias y te puedo decir que ningún partido político, ni federal, ni en el estado de Veracruz, cometió menos violencias políticas en contra de las mujeres en el pasado proceso electoral que los demás. Es decir, todos violentaron gravemente a las mujeres. Y eso nos da cuenta cabal de que el poder político que protegen es el mismo, el que ellos detentan. Y entonces a las mujeres nos ven como unas advenedizas del poder y nos cierran las puertas. Y entonces por eso se incrementan otras manifestaciones de las violencias. Eso por lo que respecta a una parte de la pregunta. Por otra parte, lo que vemos es
una situación que coloca en el centro de la discusión a las mujeres y a los derechos de las mujeres, y entonces lo comienzan a abordar como si fuera un objeto de la indumentaria, ¿no? Un accesorio más. Y entonces hay un partido que dice que es el Partido Feminista de México, y hay un gobierno que dice que es muy feminista, y hay una Secretaría de las Relaciones Exteriores también que dice que es muy feminista. Entonces empezamos a ver que se utiliza el feminismo como un accesorio para la legitimación, y a la hora de la verdad, decir, vamos a aprobar presupuestos dignos para el combate a las violencias de las mujeres. No, ahí no hay ninguno que se declare feminista, y las pocas que hay pues no son suficientes para dar la batalla, ¿no? Aquí también ayer, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, gravísimo, ¿no? El PRI y el PAN votaron para aprobar una iniciativa que restringe la paridad. Entonces, ¿cómo es posible? Perdón, pero no puede ser, ¿no? O sea, ¿con qué congruencia están pretendiendo hacer la réplica? ¿Con qué congruencia están pretendiendo hacer el equilibrio? Si decimos que quienes hoy están en el gobierno federal son quienes están acotando los derechos de las mujeres en todos los sentidos, pues los de enfrente no le ayudan mucho, que digamos, ¿eh? Tenemos allí a un movimiento ciudadano que postula como precandidato a un sujeto tan deleznable, tan deleznable, vinculado con trata y con todos los principios que hoy combatimos, que no, o sea, no te cabe en la cabeza cómo es posible que esto esté sucediendo en todos los orbes. Mira, te platico, en mi trabajo como consultora estoy muy vinculada ahora a las agencias internacionales relacionadas con la ONU. Tú revisas cualquier contrato de una agencia internacional, y tiene cláusulas específicas para ver si tienes conflicto de interés, para ver si has estado vinculado con asuntos relacionados con acoso y hostigamiento, si estás comprometido con el tema de la no discriminación y la inclusión total, en fin, estos que son los grandes principios rectores. Y entonces tú ves que por un lado avanzamos a escala global en valores y en principios éticos y de igualdad, que son pilares para el desarrollo de estos criterios, y por el otro lado ves, o sea, lo que pasa en los gobiernos del partido que sean, y más bien lo que uno observa son retrocesos y retrocesos y retrocesos y retrocesos, y dices, no, por Dios. ¿Crees que lo estén mirando algunos de estos actores que actúan de esta manera negativa frente al feminismo, frente a las mujeres, como que miran como un peligro a las mujeres? Claro, desde luego. O sea, le tienen miedo, pues al final de cuentas. Nos pusieron vallas, imagínate. Así es, eso es lo que miraremos, yo supongo, el próximo 8 de marzo, y que se habla de una conmemoración. ¿Realmente podemos conmemorar algo en este escenario tan violento, tan desigual, tan falto de equidad real? Fíjate que sí, en primer lugar, la respuesta a tu pregunta con la que nos fuimos al corte anterior es sí, del tamaño de las vallas, de ese tamaño es el miedo. Por eso el ataque desde el Estado mexicano, el Estado integral, no el gobierno, el Estado mexicano hacia las mujeres, para tratar de restringir nuestra capacidad de movilización, de articulación y de enojo, porque saben que estamos enojadas, porque saben por qué estamos enojadas. Perdón, te hago un paréntesis ahí, porque hace poco, hace 2 o 3 semanas, escribí sobre precisamente la violencia contra las mujeres. Y una amiga, mujer madura, más de 60 años, me decía, estoy de acuerdo con la demanda de la igualdad, yo lo he hecho siempre. Pero así no. Pero, y ahí va, yo estoy en desacuerdo de que se rayen, se pinten, se violenten, se escupa, se tiren bombas, etcétera. Todo lo que se sitúa en el marco mediático de la discusión pública, ¿lo has dicho bien? Que no está en 50, 100, 150 mujeres que actúan de esa manera y 15,000 que van marchando demandando con una exigencia alternativa. No estoy queriendo descalificar la lucha de estas compañeras, simplemente que se tiene que ver no el árbol sino el bosque, ¿no?
No, y se tiene que ver el problema que origina. Claro, claro. Ese enojo es resultado. A ver, las chicas, tú dices que tienes una hija. ¿Qué edad tiene tu hija? 22 años. Tu hija, Martín, seguramente no conoce otra realidad más que la realidad del acoso, del hostigamiento, de que no puede andar en minifalda en la calle sola, porque seguramente le van a faltar al respeto. En fin, o sea, tú pasas por el viaducto aquí en Jalapa y tómate el tiempo de leer lo que las chicas rayaron en esas paredes y verás que sus compañeros son violadores, sus profesores son violadores. Sus familias en muchos casos. Sus familias son violadoras y entonces después de leer eso, dices que rayen y destruyan lo que quieran. O sea, les hemos fallado generacionalmente, no las hemos podido cuidar, no les hemos podido garantizar que vivan una vida plenamente. Pero además eso también es, como bien dices, es una construcción mediática. Ningún proceso social histórico ha ocurrido pacíficamente. Sí, sí. Las sufragistas que obtuvieron el derecho a votar. Sí, que se levantaron al caballo del rey, ¿no? O sea, fueron a la cárcel de los cabellos, ¿no? De los cabellos las metieron a la cárcel porque estaban... Que esperaríamos que no fuera necesario con gobierno de izquierda, ¿no? Claro. Dijo que se avanzara de manera natural. Claro, aquellos eran regímenes totalitarios. Estos dicen que no. No, así es. Pero te voy a decir una cosa, tú revisa las redes sociales de las principales activistas de Veracruz, o sea, de México, pero de Veracruz, y ellas relatan cómo empiezan a recibir citatorios judiciales cerca de la fecha del 8 de marzo. Lo han denunciado las brujas del mar recurrentemente y han hecho como ellas tienen un montón de seguidores, han hecho eco de lo que le pasa a otras colectivas que están relatando eso. ¿Por qué? Pues porque las quieren atemorizadas antes del 8 de marzo para que no se atrevan a hacer la revolución. La gran revolución. La gran revolución. Que están armando y que donde están muchas mujeres, es multiclasista completamente. Todas. No hay razas, no hay nada. Es una condición y una actitud frente a la violencia. Vamos a ir un corte. Ya están las convocatorias del 8 de marzo, ¿eh? Bueno, lo vamos a platicar ahora. Vamos a hacer un pequeño corte y obviamente nada más recordándoles que tenemos las tardes pasteleras en La Toga, todo el pastel y el café que podamos comernos por 99 pesos. Volvemos en un... Mónica, ya estamos de vuelta. La plática, de verdad, un gusto. Ya voy por el segundo café. Ya va el segundo café, qué bueno. Y ya casi me acabo mi pastel. Bueno, pero lo estás disfrutando. Muy rico. Que ese es el espacio de tanto gusto por saborear un café, un pastel, una tarta, unas galletas aquí en La Toga. Se los recomendamos. ¿Qué esperamos para el 8 de marzo? Esperamos ver un feminismo vivo, un feminismo articulado. Muy importante reconocer que el feminismo no es un movimiento, no es un movimiento único. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la diversidad de los feminismos y vamos a ver algo que es muy real también, Martín, que es que las mujeres salen aún quienes no se asumen feministas, que eso es algo que también existe, que también es real y que también debemos de reconocer y de respetar. Por ejemplo, en la red de Mujeres Defensoras de la Paridad es una red en la que confluyen mujeres feministas o confluimos mujeres feministas y mujeres no feministas unidas en torno a una misma causa. Y eso es algo de lo que vamos a ver mucho también el 8 de marzo. Y lo vamos a ver expresado en las calles, pero lo vamos a ver también expresado en las redes sociales. Es decir, la más grande de las manifestaciones volcadas en tierra fue la que vivimos hace 2 años. Y llegó la pandemia y entonces todo se paralizó. Nos tardamos un poco en entender que había que trasladar, que había que migrar nuestra forma de expresión a las redes sociales. Lo que vimos el año pasado pues fue mucho a través de las redes sociales. Bueno, hoy ambos ámbitos de acción interactúan y confluyen en forma simultánea. Quienes puedan acudir físicamente a marchar, que lo hagan. En las distintas ciudades, las colectivas están ya lanzando sus convocatorias de acción
y quienes lo puedan hacer de manera virtual, que lo hagan. Por ejemplo, yo, Mónica, participo, lo he venido haciendo en los últimos años, en una gran manifestación virtual que se llama La Cadena Feminista. Quien guste puede seguir La Cadena Feminista en Twitter. Y somos mujeres de muchos ámbitos, adscritas como feministas, que hacemos una cadena y entonces empezamos a compartir postulados. Hay ya una convocatoria de las activistas feministas del puerto para una gran concentración en el Boulevard el 8 de marzo a las 6 de la tarde. Estoy totalmente segura que la habrá por parte de las colectivas feministas y agrupaciones y redes feministas que hay en Jalapa y en todas las ciudades del territorio. El 8 de marzo es una gran conmemoración que nos permite replantear nuestros derechos. Surge a partir de una masacre de Cananea y de Río Blanco, y a partir de ella esta revisión de nuestros derechos laborales, donde las mujeres históricamente hemos sido pues las más pobres entre las pobres, y entonces para revisar nuestros derechos en todos los ámbitos, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito político, social, sexual y reproductivo, en fin, en todos los ámbitos, es que el 8 de marzo pues hacemos esta presencia pública para la exigencia de derechos. Eso es a lo que vamos. No vamos a celebrar, por favor, señores, por favor, muy respetuosamente, no nos regalen florecitas, no es nuestro cumpleaños. Ese día nos pueden regalar pastel, porque pues claro, bueno, también tenemos derecho a comer pastel, rico, pero... Oye, Moni, fíjate que pensando en esto que planteas de que hay varios feminismos, muchos feminismos, y hay mujeres que demandan y exigen el respeto a sus derechos sin declararse feministas, hay un debate que se ha mantenido en algunos sectores respecto de que hay algún feminismo que impide que haya solidaridad de hombres o de que marchen hombres, ¿no? Se pide que vayan solo mujeres en muchas marchas. Algunos me dicen, pero yo quiero ir, yo tengo una hija, tengo una compañera, tengo una mamá, y quiero caminar con ellas en solidaridad, dando mi respaldo a sus derechos, a sus demandas. ¿Esto lo podremos ver pronto o simplemente se mantendrán el que las marchas sean absolutamente siempre de mujeres? No todas las marchas son solo de mujeres. Es como cuando tú vas a hacer una fiesta en tu casa y tú dices, pues bueno, voy a invitar solamente a la familia de mi mamá, porque la familia de mi mamá pues no tiene algunas diferencias con la familia de mi papá, entonces para que no haya conflicto, en esta ocasión solo quiero invitar a mi fiesta a la familia de mi mamá. Pasa exactamente lo mismo. ¿Quién decide si una marcha es separatista o no? Las organizaciones convocantes. Entonces, generalmente, y muy respetuoso, o sea, yo sé que a veces cuesta trabajo entender, pero planteémonoslo así. O sea, es el derecho para tratar de evitar conflicto, en algunos de los casos en donde así se ha suscitado, y también para reivindicar que es un día de derechos de las mujeres. Bueno, hay algunas organizaciones convocantes que lo establecen y generalmente lo señalan en la convocatoria. Así es. Si dice, esta es una marcha separatista, entonces es que sí se admiten hombres, pero que los hombres están en contingentes hasta atrás. Y si dice, esta es una marcha donde no se admiten hombres, pues se les pide respetuosamente a los caballeros pues que busquen otra forma de expresarse o organicen ellos mismos su forma de expresión. A esa marcha no, por respeto, ¿no? Y uno debe de aprender a entender pues estas cláusulas que son especificaciones y que no hay razón por qué no respetar pues los términos en los cuales se establece que una actividad va a ser realizada. No tiene que ver con un tipo de feminismo o no, sino tiene más bien que ver con la visión de la organización, que convoca. De la cuestión operativa. Oye, estamos en un momento, 2 años después, de esa marcha importantísima que le cambió el rostro a la demanda de las mujeres. Y del paro nacional de mujeres. Acuérdate que hace 2 años... Al otro día, la convocatoria de Brujas del Mar, precisamente para el paro. Al paro este año. Que también sería extraordinario, que a mí me pareció absolutamente importante y valioso. Llegamos todavía 2 años después, con este año intermedio de la pandemia, que aún y pese a la pandemia hubo movilizaciones importantes, casos, sí. En algún caso Jalapa, por ejemplo. Pero llegamos 2 años después
con muchos problemas, incluso más profundos de los que teníamos antes. Sí, claro, la pandemia los acentuó. Los acentuó. Y iba yo un poco, sin tener los datos ahorita completamente, pero los feminicidios siguen en escala, lo decía yo, el 21 terminamos peor que el 20. Las violaciones, la desaparición, que todo hace suponer es para el tráfico de personas, de mujeres. Jalapa es un centro, y Veracruz en lo general, el país, pero vámonos aquí a lo que tenemos en la aldea. Tenemos una crisis al respecto. Esperemos que esta gran movilización que se dé el 8, que así sea, refleje también y dé oportunidad, esperemos, a que los gobiernos cambien, ¿no? Que tomen decisiones, porque al final de cuentas esa es la esencia de la manifestación, la exigencia de que se hagan cosas distintas. Y no hay que dejar de manifestar y no hay que dejar de exigir los 365 días del año. A ver, no va a haber disminución de los feminicidios si solo esperamos que las acciones las implementen los gobiernos. Uh-huh. El federal, los estatales y todos... Los municipales están siendo insuficientes. De ningún modo pretendo justificarles, soy la que menos los quiere justificar, pero pues ¿cómo van a tener acciones si no tienen dinero? ¿No? Entonces, sin duda alguna, la suya es una parte que además de ser exigida, tiene que ser sancionada por incumplimiento. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y ustedes tienen que hacer nuestra parte. Yo, que me dedico a dar pláticas de combate a la violencia, y esto siempre digo, perdóname que tome tu celular, pero digo, ¿quiere usted combatir la violencia? Comience por dejar de compartir memes de mujeres. ¿Quiere usted, está muy convencido de combatir la violencia? No pase el pack, oiga, por favor, ¿no? No se burle de las mujeres en las publicaciones de redes, deje de ver porno, deje de consumir esta clase de materiales que lo único que hacen es enriquecer a una industria que explota mujeres. Entonces, sí, así como exigimos, así también hay que implementar acciones en lo particular. Un chiste misógino no es chiste, hay que ser más creativos para hacernos reír. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos asumiendo también la parte que nos toca en la responsabilidad de lo que está pasando. Así es. Entonces marchemos todos los días. Hay que estar marchando todos los días. Y hay que definirnos en esta lucha constante frente a lo que está sucediendo alrededor de las mujeres. Así es. Y lo digo absolutamente convencido. Pero no nada más porque tengas una hija. No, te digo, esto porque empezó. Somos seres humanos. Recuerdo cuando me buleaban, la palabra de moda, en aquel momento era otras palabras, porque decía yo que era feminista, ¿no? Y me tachaban de mil cosas. No, bueno. A mí también, Pero yo bueno, era una pipiolilla. Imagínate, feminista, tengo 59 años y cuando era niño, pues eran otras condiciones. Claro, otra realidad. No, esto se detonó, ¿no? Así es. Pues, ¿por qué no nos das los informes que tengas, que puedas presentarnos para que quienes nos ven y nos escuchen puedan ponerse en contacto, puedan establecer alguna comunicación o preguntar? Claro que sí, con todo gusto. Perdón, ¿y qué conclusión darías a esto para hacer las dos cosas? Hay que organizarnos en todas las facetas de nuestra vida, porque si nos organizamos las personas, es más fácil que podamos exigir el cumplimiento de los servicios. ¿Son ustedes ambientalistas? Organícense como ambientalistas. ¿Son ustedes qué otro tipo de actividad puede haber? ¿Son ustedes de la diversidad? De la diversidad. Organícense y defiendan sus derechos. ¿Son ustedes personas comprometidas con los derechos humanos de las mujeres? Asúmanse y acérquense a las organizaciones feministas que tengan cerca, búsquenlas en sus redes sociales. Y desde luego, pues reiterarles la invitación al capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras en la Paridad en Todo. Y además decirles una cosa, bueno, acabamos de constituirla hace unos días, entonces apenas estamos ahí viendo lo de las redes sociales y esas cosas y tal. Tenemos cuenta de Facebook de la Red Nacional, pueden ustedes buscarla con todo gusto y sumarse y contactarnos a cualquiera de nosotras que formamos parte del capítulo. Lo pasamos ahí en el Yo les proporciono mi Twitter claro. personal, me pongo a la disposición, y si usted es una mujer en la vida pública y le interesa estar organizada con su manada, así como le decimos las feministas al grupo, si usted está en la vida pública y quiere pertenecer a este grupo, bueno, pues súmese al capítulo Veracruz y aquí estamos para servirle, ¿no? Mi Twitter es @MónicaMendozaM,
y estoy con todo gusto. Me decía Carlitos en Facebook, no, yo soy tuitera. Bueno, ahí va a estar, ahí va a aparecer en la entrevista. Pues muchas gracias, Mónica, por la presencia, por la charla. Espero te haya gustado el café. No, bueno, ya, el ahorita pan. me lo acabo. Perfecto. Pues nosotros nos vamos con esta interesante, importante para nosotros charla, diciéndole a Mónica que Entorno Veracruz está abierto como un espacio de comunicación. A ti, a Carlos, a la producción, a todos. Muchas gracias. Y nos vamos agradeciendo obviamente a La Toga, al Hotel Plaza San José, agradeciendo también especialmente a un nuevo patrocinador, a Asadero Doña Meche de Cerro Gordo, quien se suma a nuestros patrocinadores, y obviamente la heladería Flor de Luna, la Cancha del Valle, muchos más que esperemos que vengan, que nos ayuden a seguir con ustedes, dando opinión, presentando temas tan interesantes, tan importantes para todos nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.